Continuamos ahora con la sección de química del área 3. Iniciamos. Propiedad química de los metales alcalinos. Vamos a recordar que los metales alcalinos se encuentran en esta región. Entonces dice la primera: al oxidarse pierden 2 electrones y no reaccionan con el agua. Falso, pierden un electrón y también reaccionan con el agua. ¿Por qué pierden solo un electrón? Porque solamente tienen un electrón en la capa de valencia. Falso, dice, forman anhidros y bases. Esto no se cumple para el hidrógeno, por lo tanto es falso. La otra, son muy reactivos con el agua y al oxidarse pierden un electrón. Esto es verdadero. La respuesta es la C. Enlace que se forma entre dos átomos con igual valor de electronegatividad, iónico. En este caso, un electrón pierde sus electrones de valencia dándoselos a otro átomo, formándose así un catión y un anión. En el siguiente, metálico. En este caso es un arreglo que se presenta en los metales y en las aleaciones, donde los electrones de valencia se mueven libremente entre los núcleos. De hecho, a esto se le llama teoría del mar de electrones, y esa es la razón por la que los metales conducen electricidad. Puente de hidrógeno. En realidad los puentes de hidrógeno no entran en los enlaces químicos, se encuentran dentro de las fuerzas de tipo intramolecular, mientras que los puentes de hidrógeno son fuerzas de tipo intermolecular. Por lo tanto, estos en realidad no son enlaces químicos. Ahora, el enlace covalente polar se presenta cuando dos electrones tienen la misma electronegatividad, por lo tanto su diferencia de electronegatividades es 0, dando así la respuesta D. Fórmula del clorato de potasio. Aquí tenemos que repasar la nomenclatura de iones inorgánicos. Entonces, al de menor número de átomos le toca hipo e ito, al de menor número intermedio de átomos le toca ito, al de mayor o intermedio mayor de átomos le toca ato, y al mayor número de átomos le toca per y ato. Tomamos cada uno de estos, quitamos al potasio y nos enfocamos en la cantidad de oxígenos. Al que tenga menos oxígenos le toca hipo e ito, al que tenga más cantidad de oxígenos le toca per y ato. Ahora, el intermedio menor le tocaría ito, que en este caso es el que tiene 2 oxígenos, y al que tiene 3 oxígenos no es más que el intermedio mayor, por lo tanto a este le toca ato, dándonos así la respuesta C. Número de moléculas que hay en 3 moles de agua. Tenemos que en un mol tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En 3 moles, ¿qué cantidad tenemos? Haciendo la regla de 3, nos queda que son 18.066 por 10 a la 23 moléculas, dándonos así la respuesta C. Si se tiene ácido clorhídrico concentrado al 37% masa a masa, ¿qué cantidad se necesita para preparar 250 mililitros de una solución 1.4 molar? Y entonces tenemos que calcular en primer lugar la masa del ácido clorhídrico. El hidrógeno pesa 1, el cloro 35.5, la masa molecular es 36.5. Recordando la fórmula de molaridad, que es masa entre peso molecular por volumen, despejando la masa tenemos que es número de moles por peso molecular por volumen. Aquí nos falta volumen, y entonces haciendo las operaciones y recordando que el volumen debemos de pasarlo a litros, entonces 250 mililitros equivale a 0.25 litros. Hacemos la operación, nos da 12.775 gramos, pero esto tenemos que afectarlo por la pureza. Esto equivale a tener 37% de pureza. Yo quiero el 100%. De nuevo, una regla de 3 que la ves desde la secundaria, 100% por 12.775, lo que nos dé entre 37%, y el resultado es 34.5 gramos. Ahora recordamos que densidad es igual a masa entre volumen. Despejando volumen nos queda que es masa entre densidad. Haciendo las operaciones, esto nos da que es 30.2 mililitros. Respuesta B. La estructura angular del agua ayuda a qué. Vamos a tener cuidado aquí. Tenemos que diferenciar entre fuerzas intramoleculares e intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares corresponden al tipo de enlace, ya sea aquí, ya sea iónico, covalente principalmente, y estas nos dan la reactividad de los elementos y compuestos químicos. El tipo de enlace que predomina en el agua es el enlace covalente polar.
Y las fuerzas intermoleculares son fuerzas entre moléculas y de estas dependen las propiedades coligativas. Un tipo de interacción representativa en el agua es la interacción por puente de hidrógeno. Entonces la respuesta A y la C son falsas. Dice, sea menos densa en su estado líquido que en su estado sólido. Esto es falso. Sea un buen disolvente de compuestos no polares. Esto también es falso, ya que el agua es polar. Respuesta D. Se forman puentes de hidrógeno. El poder disolvente del agua se debe a, y esta pues ya la sabemos también, los puentes de hidrógeno y su polaridad. En la siguiente reacción, X, ¿a qué corresponde? Tenemos que X más oxígeno es igual a un óxido básico. El sodio, el magnesio y el calcio son metales. Y entonces un metal más oxígeno nos da un óxido básico. Se llama óxido básico ya que al hidratarse nos da una base. Ahora el nitrógeno es un no metal y cuando tenemos un no metal más oxígeno se da un óxido ácido. Se llaman óxidos ácidos ya que al hidratarse nos dan oxiácidos. Respuesta B, nitrógeno. Las reacciones de combustión son espacio porque espacio, energía calorífica hacia los alrededores. Tenemos que recordar que el delta H es mayor a 0, entonces quiere decir que es endotérmica, no se desprende calor. Esto implica que se requiere calor para que se lleve a cabo la reacción, y delta H menor a 0, exotérmica, desprende calor. Entonces tendríamos lo siguiente: las reacciones de combustión son exotérmicas porque liberan energía calorífica hacia los alrededores, recordando que una reacción de combustión es una oxidación rápida y espontánea entre un combustible más un comburente que nos da agua, CO2 y energía en forma de luz y calor. Y prácticamente eso es todo.